día a todos. Empieza la lucha con el micrófono. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a tratar de ser breve porque el protagonista real de esta reunión es Ángel. Nuestro país es muy difícil en materia de organización del sector público. Hay dos problemas centrales. Carece históricamente, sigue vigente, de una estrategia nacional de desarrollo con una visión de país a varios años, y eso evidentemente no es tema de preocupación de mucha gente hasta el día de hoy. Y el segundo tema es que carecemos de políticas que se reflejan a través de leyes orgánicas. ¿Qué son leyes orgánicas? Que nuestra Constitución no la prevé, pero la mayor parte de los países de la región, incluso España, la tienen prevista en su Constitución. Son leyes que para su reforma requieren mayorías especiales. 2/3 de los presentes, 2/3 de la plataforma real. Entonces, esas leyes se transforman realmente en políticas de Estado, porque primero para aprobarlas requieren apoyo político de los partidos, apoyo de los gobiernos y apoyo comunitario. Para nosotros estos temas es una ausencia muy sentida, porque a veces los cambios en la administración pública dependen de cómo se levantan algunos funcionarios a la mañana. Entonces, eso lleva a que la administración pública se transforma en un tembladeral. Y en ese tembladeral hay dos leyes que han resistido a los tiempos, que son la ley de administración financiera y la ley de inversiones públicas. En un contexto, insisto, que hemos visto cambiar. Esto no quiere decir que, sobre todo la ley de administración financiera, no haya tenido algunas reformas, pero son de temas puntuales, no hacen a los aspectos generales. Ahora, lo que tengo que plantear es por qué estas leyes perduraron, sus principios tan vigentes, y otras, como por ejemplo voy a citar una, nadie la reconoció, nadie la implantó realmente. Por ejemplo, aparte de esta ley, voy a citar la 25.152. Esta ley es del año 1999. Aprueba una ley que está vigente, aprueba el déficit cero, aprueba el control del crecimiento del gasto, impide el crecimiento de la deuda pública, crea un fondo anticíclico, crea el control comunitario de los planes sociales, creó los acuerdos programas para la reforma de la administración pública. Esa ley está vigente y se ha ido cambiando, algunos años se han exceptuado, otros años. Esa ley es como si no existiera. Realmente, yo creo que la mayoría ni tiene ni idea de esta ley. Ahora, cuando hablamos del déficit cero, ahora parece que estamos descubriendo América. ¿No? Esto se aprobó en el año 1999. Ahora, ¿por qué no tuvo vigencia esta ley y por qué tuvieron vigencia estas dos? Es un trabajo, decir, a veces en el contexto que es aprobado, otras veces esta ley no le gustó en su momento al ministro de Economía del turno del año 1999, porque lo limitaba, por ejemplo, ponía que las privatizaciones no podían ser computadas como ingreso. Y en ese momento se vendía la acción de oro de YPF, entonces para disminuir el déficit, la venta de la acción de oro se puso arriba de la línea. Entonces, hay cosas así. Ahora, hay leyes que han perdurado, que las respetan y otras no. Y yo creo que acá tenemos que pensar seriamente en serio que en una futura reforma constitucional hay que crear la categoría de leyes orgánicas. Leyes orgánicas que están referidas a aspectos que hacen a temas profundos, a temas que hacen a la organización del Estado. Por ejemplo, el sistema tributario argentino no podemos estar cambiando todos los años, tiene que tener algún nivel de permanencia. Si queremos que un empresario se radique, que vea vigencia, bueno, hoy en día a lo mejor con el TRIS y otras normas se está buscando eso. Pero yo con esto lo que estoy denunciando es una carencia
constitucional, como en el caso de la ley orgánica. Que estas dos leyes, sin serlo, la inversión pública y la administración financiera, han tomado esa categoría de política de Estado y de leyes sustantivas. ¿En qué contexto se generaron estas leyes? Se generaron en un contexto de reforma del Estado y reforma de la administración pública. Como reforma del Estado, por ejemplo, podemos citar dos casos fundamentales del mismo periodo. Es la privatización de las empresas públicas vigentes a ese momento, casi en forma total, y el otro, la transferencia de servicios a las provincias, que fueron los servicios de educación, de salud y de vivienda. Esto significó casi reducir la administración pública en 350, 400.000 empleados. El otro día me hablaba un periodista y me decía, no, pero ustedes sacaron tanto empleados de la administración pública. No, de la administración central realmente lo que se sacaron son los que fueron transferidos a la provincia, fundamentalmente los servicios de educación y salud, que después habrán sufrido con el pago de ellos, la tengo de acá. Pero, digamos, la reforma del Estado llevó del Estado de 1 millón de trabajadores a 300 y pico mil. En ese momento hicimos cosas que a lo mejor hoy estamos arrepentidos, porque, por ejemplo, hasta ese momento, hasta el año 91, un caso que está en la actualidad en las universidades figuraba cada una de las universidades en el presupuesto nacional. Y nosotros decidimos que pase una partida de transferencia para la universidad. Este es un tema que después, bueno, vino la ley de universidades y demás, pero hasta ese momento las universidades figuraban con todas sus incisos y todas sus clasificaciones en el presupuesto nacional. Después terminó figurando como una transferencia. Es un tema que hoy tendría plena vigencia la discusión de este tema. Ahora, dentro de esto también hubo un plan de mejoramiento total de la administración pública. O sea, estas dos leyes no nacieron de generación espontánea. Hubo un plan de mejoramiento de la administración pública. Entre ellos, en primer lugar, voy a citar el plan SINAPA, que categorizó todos los funcionarios públicos, los empleados públicos en una categoría realmente jerarquizando la función pública. Además hubo concursos para los cargos de directores generales, directores, subdirectores, unos sueldos que hoy podrían ser impensados para los funcionarios públicos. Yo me acuerdo, el director general estaba alrededor de unos $5.000 por mes, o sea que realmente había hasta un gran orgullo de ser funcionarios públicos en toda la generación. Ese plan SINAPA, además, que fue toda la reestructuración del personal, se ejecutó con total apoyo de los dirigentes gremiales, con las direcciones gremiales del turno. O sea que no era algo que se imponía para castigar a los funcionarios públicos, pero fue la jerarquización, la profesionalización del empleo público. En ese marco existía un programa de reforma del sector público que era financiado por el Banco Mundial, y gracias a ese programa se contrató también la reforma de la Ley de Administración Financiera, que era en principio una condicionalidad del Banco Mundial para generar un desembolso. Entonces, de alguna forma, la Ley de Administración Financiera hubo que redactarla en 10 días. Porque en 10 días para entregarla al Congreso. En ese momento no estaba de secretario de Hacienda, estaba de asesor y me tocó el trabajo de redactar y hacerla y entregarla, porque si no, no había desembolso. O sea que a veces las presiones internas no son malas también. Ese proyecto de ley se aprobó totalmente, casi en completo. Hubo un tema
tema central, que fue el error más grande que se cometió con la aprobación de la ley, que fue el sistema de control externo. El sistema de control externo vigente en la Argentina es desastroso a través, de mi punto de vista, a través de la Auditoría General de la Nación, que la mayoría de la gente no sabe, pero la auditoría ni siquiera tiene la atribución de hacer una denuncia por corrupción. Esa denuncia la tiene que hacer a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas al recinto. Y aprobado por las dos cámaras recién se puede llegar a hacer una auditoría, una denuncia penal. Es decir, si hoy se cierra la Auditoría General de la Nación, no creo que cambie mucho el funcionamiento de la administración. Ese programa de reforma está totalmente publicado en la revista La SAP, número 21 de octubre de 1992. Ese programa se llegó a redactar, junto ahí con Marco Macón, lo redactamos en todos los sistemas que comprendía, y no comprendía el sistema de inversiones públicas. Comprende todo el resto, el sistema de capacitación, de recursos humanos. ¿Por qué no comprendió el sistema de inversiones públicas? Porque ese correspondía a la Secretaría de Planificación, así se llamaba, con el planeamiento, programación, ¿no? Que realmente estaba todo el tema de proyectos de inversión y planificación. Planificación que no existía, pero que realmente como programa, como fundamento, lo que había sí era programación macroeconómica, pero lo que era programación o plan del funcionamiento operativo de la administración pública no lo había. Entonces ahí, cuando hubo que hacer la ley de inversión pública, evidentemente nosotros habíamos reclutado a equipos de asesoramiento, tal vez del mejor nivel de América Latina y del mejor nivel nacional. Entre esos asesoramientos tuvimos el lujo de poder contratar a Ángel, que conocíamos de las experticias internacionales de varios países y varias regiones. Yo he trabajado tanto con Marco como conmigo, y a él fue el que se nos ocurrió impulsar para redactar este proyecto, dado que su capacidad y idoneidad en el tema. Esto, él a su vez tuvo el trabajo de convencer a la Secretaría de Programación Económica de que realmente el proyecto tuviera vigencia. Pero realmente el proyecto obedeció completamente a su redacción y demás. O sea que yo lo que rescato de ese periodo fue un ambiente de reforma absoluta, no solo de reforma de crear un CIDIF o mecanismo habilitativo, no, reformas que modernizaron para siempre la administración pública. Cosas, por ejemplo, la actualización de la ley complementaria permanente de presupuesto, otro adefesio que hasta el día de hoy sigue vigente y sirve para cambiar cualquier cosa en cualquier momento. En algún momento hasta se intentó poner en los años 50 y pico aprobar por la ley complementaria permanente el divorcio, que en ese momento todavía no estaba aprobado por ley. O sea, esa ley puede aguantar cualquier cosa y se transforma en una ley tan vigente como cualquier otra ley de fondo. Esto es lo que yo vuelvo a lo anterior, es que nuestro país carece de jerarquía de leyes. Esto no se da casi en ningún otro país, se da acá, en Estados Unidos, en algunos más. Pero es un drama que en una próxima reforma constitucional hay que resolver. Yo estoy muy convencido de que sin reforma constitucional no vamos a avanzar hacia reforma del Estado. Como ustedes saben, las constituciones todas tienen dos partes centrales, una de derecho y garantía y otra de organización del Estado. En materia de organización del Estado hay mucho para hacer, pero si eso no tiene soporte constitucional, va a ser imposible mantenerlo. Así que va a depender de cómo se levanta cada funcionario cada mañana. En ese momento hicimos muchas cosas relacionadas con esto, algunos de alta modernización. Por ejemplo, en el año 94-95 nadie hablaba de archivos digitales, nadie habla de que la digitalización se viera como elemento de prueba a los juicios. O sea, se dio
un salto de calidad con la implantación del CIDIF y demás electrónico enorme, pero además con un soporte legal como era la ley de la administración financiera. Se implantó el SIGAD en el tema de deuda pública. El tema de deuda pública no había un solo registro. Íbamos a discutir al Fondo Monetario que los papeles y los funcionarios sacaban, tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía, sacaban papelitos del bolsillo para ver cuál era, qué deuda había, cuánto había que contraer, a tal punto que cuando hubo que saldar la deuda que se había contraído con los bancos, hubo que contratar una consultora para que haga el registro de todo, y que terminó siendo alrededor de 25.000 millones de dólares. Pero nadie sabía si eran 5.000 o 40.000 la deuda. Solamente hubo que hacer un rastreo de todos los registros. No había registro de avales, hubo que crear registro de avales. Desde ese momento se empezó a llevar la deuda, el registro de la deuda al día. El pago de sueldos por los bancos, muy resistido, porque nadie quería revelar cuántos empleados tenía, quién cobraba, quién no cobraba. El esfuerzo que se hizo en materia de capacitación que perdura hasta el día de hoy y sigue haciéndose. Es decir, el contexto que nació esta ley es de amplia reforma, amplia modernización y una convicción absoluta de los funcionarios de que se puede tener una administración moderna, una administración eficiente y confiable. Y además, y sobre todo, transparente. Esto es lo que nos guió en los procesos de reforma. Esto es lo que puedo decir de forma muy rápida, muy sostenida, da lugar para un documento absoluto. Pero bueno, con esto lo dejo a Ángel, que fue el que tuvo focalmente este tema de la responsabilidad absoluta y la redacción total, porque no creo que hayamos corregido ni una palabra de lo que él escribió. Muchas gracias, Ricardo. Un aplauso para